Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos, Señor, esta mañana, que la exposición de tu palabra alumbre nuestro entendimiento, que podamos, Señor, disponer nuestro corazón. Disipa las tinieblas en esta mañana en el nombre. Disipa nuestra mente, nuestro corazón, que divaga en dos pensamientos, en querer agradarte y en no poder hacerlo, Señor. Pero tu palabra es poderosa y tu palabra fue dada, Señor, para los santos, para aquellos que te conocen y para que aquellos que no te conozcan vengan al conocimiento de Cristo esta mañana. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. El amor, la fuerza más poderosa. Vamos a hablar sobre ese título, el amor, la fuerza más poderosa. Ya vimos un capítulo de Colosenses, llevamos 6 sermones para un capítulo. Aproximadamente serían 25 sermones para la carta. Llegamos al capítulo 2 de la carta a los Colosenses. Pablo sigue la misma temática y es llevar a la iglesia a fortalecerse para vivir en un mundo lleno de filosofías, de rituales que debilitan la fe. Esta iglesia de esta era, o sea, nosotros somos parte de esa iglesia, tiene que luchar contra las filosofías del mundo y tiene que luchar contra los rituales que se forman en las mismas iglesias. Las iglesias se van volviendo con los años ritualistas. ¿Qué son rituales? Lo mismo que hacemos todos los domingos. Llegamos, ensayamos, algunos, los que venimos más temprano, se hace el aseo, luego se hace la escuela, luego se hace la alabanza, luego la predicación, luego la ofrenda y el día que hay cena, pues la cena y eventos especiales a veces y cada cual para su casa. Y así puede transcurrir una generación de una iglesia que no cambia o que no es transformada por el poder del Espíritu Santo, y es la lucha que la iglesia tendrá que enfrentar para no conformarse a este siglo, sino para poder vencer este siglo malo. Es un siglo absolutamente malo, anticristiano. Estamos en la época anticristiana. Lo bueno se llama malo y lo malo se llama bueno. Las tinieblas se llaman luz y la luz se llaman ¿qué? Tinieblas. Al mismo tiempo el mundo avanza hacia la decadencia, pero la iglesia se fortalece en la fe. El mensaje de la carta a los Colosenses es ese todo el tiempo. ¿Cuidarse de qué? De las filosofías y los rituales. Rituales, todo lo que hacemos acá se puede volver un ritual. Si usted no cambia su vida, se vuelve ¿qué? Un ritual. Somos ¿qué? Ritualistas, podríamos decirlo. ¿Y filosofías qué es? Todo lo que el mundo ofrece. Ahora lo vamos a profundizar más durante el desarrollo del sermón. Todo lo que el mundo ofrece. Psicología, humanismo, pluralismo, relativismo, ideas modernas, moda, consumismo, materialismo, planes para hacer mejor vida ahora. Todo eso es ¿qué? Filosofías humanas. La tecnología ayuda, la ciencia ayuda, el hombre ayuda, el dinero. Todo eso es filosofía humana, que trata de llevar al hombre a un solo destino: vivir separado de Dios. No separado en los rituales, escuche bien.
Usted puede estar en los rituales y estar ¿qué? Separado internamente del Señor. La vida de comunión con Dios demanda tiempo, esfuerzo, inversión, hacer cosas, pero no hacerlas por hacerlas, sino hacerlas con propósito. Estamos igualitos a la iglesia de Colosas hoy en la iglesia. Está enfrentando exactamente las mismas cosas y han pasado 2000 años. Y Pablo, si estuviera hoy, predicaría exactamente ¿qué? Lo mismo. El cristianismo está siempre entre la espada y la pared, siempre va a estar así. Por un lado se encuentra el peligro interno y por el otro lado se encuentra el peligro ¿qué? Externo. Internamente no convertirse en un legalismo, en no convertirse en una gracia libertina. Ese es el peligro de las iglesias y esta también tiene ese peligro. De volvernos simplemente doctrinales y no estamos haciendo la obra del Señor, o de volvernos livianos y pensar que vamos bien. Y está el otro lado, que es lo de afuera, cómo lo de afuera afecta nuestra vida, cómo su vida diaria de lunes a sábado y el domingo no le alcanza para contrarrestar otra vez de lunes al sábado. ¿Sí me estoy explicando? Lo que usted recibe hoy no le alcanza para lunes a sábado si usted no ora en su casa, si usted no lee, si usted no lleva una vida de comunión, si usted no se arrepiente mañana tras mañana, si no va a clamar y le dice: Señor, definitivamente yo te necesito. No puedo vivir con lo que el pastor dice, no me alcanza. No importa si me nombra o no, tranquilo, no alcanza con lo que yo le comparto. A mí me alcanza porque vivo en constante estudio, en constante oración, entonces me alcanza para llegar los domingos acá a predicarles. Por eso me alcanza, si no, no me alcanzaría tampoco. Es una guerra y no lo hemos entendido. Es una lucha constante por el alma, por la mente, o al menos para que podamos manifestar a Cristo en nuestra vida diaria. El cristianismo en un extremo siempre se encuentra en peligro de evaporarse. Todos los 2000 años ha estado a punto de evaporarse. Generación tras generación ha estado a punto de desaparecer, porque el mundo quiere eso, el sistema quiere eso. Pero a pesar de eso, Dios lo ha sostenido durante estos 20 siglos y no se ha congelado, aunque algunos están congelados. O sea, el cristianismo no se ha congelado, pero algunos están congelados, fríos. Si hay una batalla que librar en este momento como iglesia, es no sucumbir ante esa enseñanza del mundo moderno. Cuando un creyente crece en el conocimiento de Dios, crece en amor, deja de ser presa fácil de las ideologías, deja de tener pensamientos humanistas y aprende a no confiar en su propia carne, apoyarse en su propia prudencia, como dice el proverbista. Pero necesita crecer y es lo que Pablo le está diciendo a Colosas hoy. Lo vamos a estudiar. Estos 7 versículos es el deseo de Pablo para el corazón de su iglesia, una iglesia que nunca ha visto. Imagínense ese amor tan profundo del apóstol Pablo, que nunca los ha visto, pero los ama como si viviera con ellos todo el tiempo. ¿A dónde está Pablo? En la cárcel. Y arrancamos ahí, versículo 1. Y vamos al primer punto, el versículo 1. Vamos a empezar desde el versículo 2, pero vamos a hablar un poquito del versículo 1. Entendiendo la consolación, versículo 2. ¿Entendiendo qué? La consolación. Es un término impresionante, su significado aquí en este texto. En otros textos puede significar otra cosa y lo asociamos con otras cosas, pero aquí especialmente relacionado al crecimiento del creyente, a la madurez del creyente. Entendiendo la consolación. Vamos a leer primero 1, pero el punto arranca en el punto 2 para que usted no se embolate y lo tenga claro. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están ¿dónde? En la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Luchaba por Colosas y luchaba por la Odisea en su corazón,
aunque no lo conocían, porque Dios lo había usado a través de Epafras. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, versículo 7 y capítulo 4, versículo 12, si quiere recordar, para enviar la palabra a través de este siervo y poder plantar esta iglesia, pero él no ha ido allí, no lo conocen. No es que no haya pasado por Colosenses, aclaro, tal vez sí pasó físicamente en sus viajes, pero nunca se detuvo a predicar, nunca hizo una reunión, nunca visitó a ningún hermano, pero los amaba profundamente. Estas dos iglesias desaparecieron, para que ustedes se enteren, ¿no? Las ruinas están en Asia hoy. La iglesia de Colosas desapareció como la de Éfeso, y la iglesia de la Odisea también desapareció en Apocalipsis capítulo 3. Es la última que aparece como la iglesia próspera. La iglesia actual se parece, de las 7 iglesias, la iglesia liberal se parece mucho a la iglesia de ¿qué? De la Odisea. Porque creen que son ricos y son miserables. Porque creen que ven, pero son ¿qué? Ciegos. Porque creen que están vestidos y están ¿qué? Desnudos. Esa es la iglesia moderna. Camina hacia la perdición, predicando, entre comillas, anunciando algo que creen que es la verdad, pero no es la verdad. Porque no confronta el corazón, no llega al alma, no promueve santidad, no promueve arrepentimiento. Versículo 2, y vamos a mirar ahí. Antes de mirar el versículo 2, la Odisea era el balneario más moderno de la época. Las termales, acuérdese. A los que les encantan las termales. ¿Sí? O sea, si usted viviera allá, estaría en la Odisea, allá en los termales de la Odisea constantemente. ¿Sí? Había mucha riqueza, muchos minerales que movían mucho dinero. Era una fortaleza de riquezas. Pero se vivía para eso, para el hedonismo. Hedonismo es el placer que yo busco con lo que tengo. O sea, quiero dinero para mí, quiero riqueza para mí, quiero lo mejor para mí. Termina comprando el jabón marca ¿qué? Para mí. Así se llama aquí en Colombia ese jabón, o una marca de jabón antiguo. Para los más antiguos no suena, los otros no. Los otros son muy modernos ahora. Entendiendo la consolación, versículo 2. Note que Pablo dice que nunca han visto su rostro, pero que él está luchando. La palabra lucha es agonía. Él dice: agonizo en oración todos los días. Todos los días clamo al Señor para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. A veces no podemos entender lo que las Escrituras nos están diciendo, por una sencilla razón: no la leemos, no la estudiamos. No entendemos el contexto donde Pablo está hablando allí, el momento en que fue escrito. Pablo no se está refiriendo a una tragedia personal cuando está hablando de consolación. No es que se le murió a alguien, no es que perdió el hogar, no está hablando de ese tipo de consolación, que sí lo vemos en otras partes de la Biblia, que el creyente también necesita ese tipo de consolación. Cuando tiene un familiar enfermo, cuando está pasando una necesidad emocional, cuando está pasando un mal momento económico, él necesita ¿qué? Consolación, pero no es esa consolación acá. Es otro contexto. Pablo está hablando de la consolación, pero el término que se usa acá es otro muy diferente al que se encuentra en otras partes de la Escritura. Es una consolación. La palabra consolación significa llamar al lado, llamar a un lado, exhortar, amonestar. Viene del griego parakaleo, con la K, parakaleo, llamar al lado, exhortar, amonestar, alentar y animar. Es decir, la iglesia necesita estar siendo exhortada y animada, consolada en cuanto a lo que está aprendiendo del mundo, en cuanto a darse cuenta que aunque tenga luchas, Dios está ahí.
a darse cuenta que lucha en su mente para entender las verdades, para que sean claras en su corazón, para que no seamos de doble ánimo, inconstantes, para que no seamos como aquellos que tuvo que decir: ¿hasta cuándo claudicaréis pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, entonces id en pos de él. El mundo nos bombardea 24/7. La palabra 2 horas el domingo. ¿Sí entiende la diferencia? Si usted no hace nada por su alma, no alcanza. Y por eso se estanca el crecimiento del creyente, tanto del nuevo como del que lleva más tiempo, porque el nuevo llega con mucha fuerza y aprende lo que ve en los más antiguos. Ve que son personas ritualistas, que no avanzan en su crecimiento, y el cristiano necesita ver que el otro cristiano avanza, necesita una voz de esperanza ante él. La guerra que enfrentamos es interna, por eso debemos saber que Pablo está hablando del corazón interno, entrañas, que sean consoladas sus entrañas, puede leer allí. ¿Unidos en qué? En amor. Esa es la debilidad, el amor. Si no conoces el amor, difícil ser un buen esposo, difícil ser una buena esposa. Si no conoces el amor, difícil ser un buen padre, una buena madre, un buen familiar, una persona de testimonio. Pablo anhelaba ver el corazón de los colosenses fortalecidos y dice que la unidad en el amor los va a llevar a alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. ¿Sí lo que dice ahí? Unidos en amor hasta alcanzar ¿qué? Todas las riquezas de pleno entendimiento. Discernir una situación, discernir cuando el mundo viene con ideologías falsas a decirte que todo está bien, que no pasa nada, que todo el mundo es así. Pero ¿cuál es el problema si todo el mundo es así? Pero si eso no le hace mal a nadie, o sea, ¿qué pasa? Tanta molestadera. Si eso no le hace mal a nadie. Es como cuando las madres o los padres le dicen a los hijos, sobre todo en la etapa de la adolescencia, algo, y dice: pero qué fregadera, todo es cansón, ¿sí? Todo les molesta. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace y no lo ven malo. Pero los adultosenses, sí se dice así, adultosenses, o sea, los viejos que no crecen y no maduran, sí, con todo respeto, están en la adolescencia. Dios está diciendo: haz esto, y tú dices: pero no es necesario, ¿para qué? Todo el mundo va a la iglesia y no pasa. Eso es lo que Pablo está diciendo. Todas las palabras que vamos a mirar hoy aquí, cada una son tan importantes en el caminar cristiano. Estamos frente a una generación de creyentes que es perezosa, que no estudia, que no profundiza en la palabra de Dios, se conforma con ir a la iglesia a escuchar el sermón y cree que con ello será sostenido. Duro, pero es así. Pablo sabe que solo cuando un corazón se ha fortalecido en Dios comprende el valor del amor y lo ve como una fortaleza en su vida y en la de otros. Cuesta amar. Cuesta tanto que a él le costó la vida. Y creemos que amar es decirle a alguien que lo queremos mucho. Yo lo quiero mucho, a él le dejé café. O sea, no funciona así. Amar es hacer lo correcto, lo que tengo que hacer. Amar es darnos cuenta que no nos interesa la vida de otras personas, no nos interesa la vida de una comunidad, de una congregación. De labios para afuera lo podemos decir claro, sí, pero en nuestras acciones lo negamos. Y es sencillo, no hay un entendimiento pleno de las riquezas de Dios, la riqueza, la sabiduría, la gracia, el perdón, el amor, la fe, el arrepentimiento, la mansedumbre, la templanza. A esas riquezas es que se refiere Pablo. Nunca está hablando de nada más. Riquezas que hacen que su vida entonces sea más fácil administrar aquí en la tierra la economía, sea más fácil llevar un matrimonio, no perfecto, pero es más fácil cuando las riquezas de Dios han sido reveladas a mi corazón, es más fácil poder guiar a mi hijo, a mi hija, es más fácil. No hay pobreza interna,
entonces tengo algo que ofrecer, tengo una voz de aliento, una palabra, ven y oramos, ven y oro con mi esposa, ven y oro con mis hijos, ven y hay un consejo a tiempo, hay un pleno entendimiento de las riquezas, no es un estándar imposible, iglesia, no es para una élite espiritual de los predicadores, no, no es para ellos, es para quién, para toda la iglesia. Pablo le está hablando a una iglesia nueva de Colosenses. Dice ahí versículo 2, estamos a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El entendimiento es para conocer ¿qué? El misterio, que ya no es misterio para nosotros. En ese momento era un misterio, porque no está el Nuevo Testamento escrito. Pablo está escribiendo eso, se está formando el canon, se están formando los libros, se están llevando a la iglesia, pero ellos no tienen la Biblia como nosotros. Para nosotros ya no hay misterio, ha sido revelado. ¿Quién es el misterio? Cristo. En este caso, Pablo estaba enseñando que era Cristo ¿para quién? Para los gentiles. Dios se había dado a conocer ¿a quién? A los judíos, pero a los gentiles no. Él es el misterio revelado para nosotros. Pero esa revelación no es intelectual. ¿Es dónde? En el corazón. El corazón es el centro, el núcleo del ser humano. Si el corazón no está en pleno en Dios, asimismo será la vida que llevamos. Esa es la única meta que el cristiano tiene. Crecer en el conocimiento ¿de quién? De Dios. Esa es la meta que el creyente debe tener. La consolación es para crecer, para avanzar, para no quedarnos en la culpa o buscando culpables. Nosotros somos de extremos, ¿no? El frío, el calor, si hace sol, terrible el sol en Bogotá, ¿sí? Y si llueve, qué pereza, qué llovedera tan terrible, ¿sí? Somos de extremos. Nos airamos y pecamos, y en otras no nos airamos y no somos pasivos y pecamos también. Acá dice que no nos podemos quedar en la culpa, pero tampoco tenemos que estar buscando ¿qué? Culpables. El sistema no es culpable de nada en esta tierra. La nación en la que vivimos tampoco. La cultura en la que estamos menos. El sistema anticristiano menos. Solo es responsabilidad ¿de quién? Del creyente. La palabra entendimiento que está ahí, sunesis, se refiere a la aplicación cotidiana de los principios bíblicos. Dios es tan bueno que el entendimiento es una propiedad exclusiva de los cristianos verdaderos. Los cristianos verdaderos tienen ¿qué? Entendimiento. No hacen cosas por hacer. No toman decisiones si no consultan a Dios. No toman decisiones si el Espíritu Santo no ha guiado sus vidas. ¿Prefieren qué? Esperar. Porque saben que Él va a hablar, saben que Él va a venir. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Segunda de Corintios 2:14. No las puede ¿qué? Discernir. Esperen, les aclaro si es primera o segunda porque tengo una duda. Y las dudas no son buenas, si saben, ¿no? Me gusta estar seguro porque después dice que yo le dije algo que no era. No quiero que me acusen. Primera, no era segunda, era primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son ¿qué? Locura. No las puede entender porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. La mayoría de los creyentes tienen la información sobre la salvación, tienen la información sobre la revelación, tienen la información sobre las doctrinas, pero ¿cuánto cuesta aplicarlas a la vida diaria? La diferencia es que cuando las verdades de la palabra son aplicadas a nuestra vida, se manifiesta el amor que fortalece el corazón. Por eso la fuerza más poderosa es ¿cuál? El amor. Usted puede entender un mensaje y no pasa nada. Usted puede estudiar un texto y no pasa nada.
Tiene que hacerse ¿qué? Vida. Si el texto me dice, y si Dios me habló hoy que tengo que perdonar al hermano, a la hermana, al esposo, al hijo. Si el texto me dice que estoy luchando y que soy un desordenado en un área de mi vida, yo tengo que ir a orar y decirle, Señor, perdóname, reconozco mi maldad. Por eso estoy así. El Espíritu Santo está vigente para nosotros. Segundo, los tesoros están escondidos ¿en quién? En Cristo. Los tesoros están escondidos en Cristo. ¿Por qué cree que Dios nos regaló sus tesoros? ¿Por qué? No, ¿por qué no los dio? Ya no los dio. Que usted no los conozca o yo es diferente, pero ya fueron otorgados. Por amor, porque nos ama, porque dice, porque quiero equiparlos para que no vivan vidas solo de lucha en la tierra, para que no den mal testimonio, para que sean maduros, para que puedan fortalecerse en su manera de hablar, de pensar, de dirigirse en el trabajo, en la empresa, la universidad, la familia. La palabra de Dios es práctica. Estoy orando al Señor que pueda predicarles a sus corazones y no solo a sus mentes, a sus intelectos. Que no seamos solo doctrinales, sino que también tengamos una aplicación, y por eso es necesario llegar a esos puntos. En la materia que estamos viendo en la predicación es eso, llegar al corazón. Y cuando yo digo todas esas cosas, en alguna tiene que encajar usted. Y ese es el fin del mensaje, que usted diga, ahí era para mí, ese era para mí, ese pedazo, ese pedacito del tema me dolió. Porque usted reconoce y dice, no tengo esa capacidad todavía. Ignoro los tesoros de Cristo, las riquezas. Se puede pensar que hay muchos tesoros o riquezas en la tierra. La verdad es que solo hay tesoros en Cristo, no más. Solo en Él está lo que verdaderamente se puede llamar ¿qué? Tesoro. ¿Se acuerdan la parábola del hombre que encontró la gran perla de gran precio? Dice, ¿qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía. Dijo, no necesito más. No necesitamos más, sino el tesoro que está escondido en Él. Pablo nombra dos perlas, podríamos llamarlas. Un tesoro que tiene piedras preciosas. ¿Una? No, porque entonces no es un tesoro, es una piedra. ¿Sí? Cuando se habla de tesoro es porque tiene ¿qué? Muchas riquezas y muchas joyas, muchas piedras. Pablo nombra dos de las muchas que hay: sabiduría y conocimiento. Dos nomás. Con esas dos, usted es rico ya, o sea, no necesita más. De hecho, con una sola de esas, ¿creen que es más importante de las dos? La sabiduría. Con esa usted tiene todo lo que necesita en la tierra. Por eso dice, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. Esa es tan fuerte la sabiduría que algunos estudiosos dicen que la sabiduría es ¿quién? Cristo, que se personifica en Proverbios 8. Es una postura, no es un dogma. Cuando hablamos de dogma, quiere decir que algunos no comparten ese principio. De mi parte sí comparto que toda la sabiduría está en Cristo. Algunos dicen que no, que está hablando de sabiduría como don y no como Cristo. Para mí, toda la sabiduría está ¿en quién? En Cristo. Partamos del capítulo, tenemos que devolvernos. Esto es importante para los que quieren predicar. No siempre se lleva una secuencia, usted se puede devolver al otro texto si el tema lo necesita. Entonces, devolvamos a 2c para conectarlo con el versículo 3. Dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, y hay una coma. Entonces tenemos que unirlo con el tercero, ¿en quién? De Cristo, ¿en quién están escondidos los tesoros? Entonces Pablo habla aquí de conocer realmente a Dios, y esa es la falencia de la iglesia. ¿Quiere saber cuál es su falencia y la mía? Esa. No lo conocemos como debemos conocerlo.
No estamos diciendo que sea total, es imposible. Pero sí hay un grado de luz en el cual somos diligentes o somos ¿qué? Negligentes. Y es lo que tú tienes que preguntarte. Estoy siendo negligente con aquello que Dios ya me ha permitido, ya sé cómo estudiar, ya sé cómo leer, ya sé cómo organizar. ¿Lo estás haciendo? Esa es la pregunta. ¿Eres diligente en tu grado de luz? Por eso es escasa la sabiduría a la hora de tomar decisiones y resolver conflictos que la vida nos va a presentar. Mañana tendrás que decidir muchas cosas, así sea ir a trabajar o comer, cosas sencillas, ¿sí? ¿Y qué si se presenta algo que no esperabas? ¿Y qué si te llaman y te dan una noticia que nunca esperaste? Puede ser buena, tranquilo, no sé. Pero aún para esa tiene que haber ¿qué? Sabiduría. Si te dieran una herencia, ahora, ¿la usarías bien o la malgastarías? Es un ejemplo. Si pierdes algo que no quieres perder, pero lo vas a perder, ¿cómo vas a continuar viviendo el martes o el miércoles? Esa es la vida. O tú ya sabes lo que va a pasar esta semana para que Dios se siente a escucharte. Si tú ya sabes lo que va a pasar esta semana, Dios se sienta y te escucha. Pero si tú no lo sabes, tú debes escuchar a Dios a través de la Escritura. El misterio que dice ahí, a fin de conocer el misterio, estamos en 2C, es Cristo. Es el Dios oculto al corazón de los hombres. Ahora se ha dado a conocer a la iglesia. Eso lo dice Efesios y lo dice Colosenses. El Dios oculto del Antiguo Testamento, Jehová, Dios, el Padre, se ha dado a conocer ahora en su Hijo. ¿A quién? A la iglesia, a los ángeles, a los principados, a las potestades, a todos se ha dado a conocer ahora Cristo. En el reino proclamado. Versículo 3, encontramos las dos perlas o las dos palabras, sabiduría y conocimiento. Sabiduría es Sofi, de ahí viene el nombre Sofía, para que sepan, es un bonito nombre, sabiduría. El otro es ginosco, pero ginosco en una aplicación diferente, no en una aplicación de conocimiento íntimo sexual como está en otros lados, sino de conocimiento interno. Estas dos palabras nos dice el texto que están escondidas, no están por encima. ¿Dónde está el tesoro? Por eso es un tesoro, porque es valioso, ¿sí? Dejamos la puerta abierta, o sea, ¿sí? Se nos llevaron el tesoro, no cuidamos, o sea, dejamos la puerta abierta. No entendimos que esto es un tesoro, que estas cosas son santas y que estas cosas hay que cuidarlas porque son de Dios. No le dimos trabajo a nadie, fue entrar y sacar. Usted no deja el celular fuera de la puerta de su casa, ese es su tesoro. Usted lo guarda de noche, lo lleva con usted. Imagínese que usted lo deja fuera de la puerta, ¿amanece? Nada. Usted guarda porque hay un banco y porque hay bancos y porque la plata no la cargamos en los bolsillos y la tenemos en los bancos. Porque no se puede, porque son cosas que se pierden, ¿sí? El tesoro no está por encima. El tesoro no está aquí a través de mi predicación, no. El tesoro está escondido ¿en quién? En Cristo. Tengo que ir y sumergirme y clamar y decirle, yo quiero conocerte. Pero que sea un clamor, que Él diga, te entiendo ahora sí. O sea, que su oración sea tan profunda de su corazón, que Él mire su corazón y diga, me quiero revelar a esta vida. Porque realmente me está diciendo con tanta insistencia que quiere conocerme. Es como cuando usted se enamora y no ve los defectos del otro. Usted quiere conocerlo, o sea, así ronque, así sea como sea, yo quiero conocerlo, solo quiero conocerla, solo quiero pasar con él
El problema es que en el mundo es un espejismo, mientras que en Cristo usted no se defrauda. Quiero conocer tu amor, quiero conocer tu gracia, quiero conocer tu grandeza, quiero amarte. Y agregue esto, pero no puedo, me cuesta, por eso te necesito. Usted no las puede encontrar, tiene que hallar gracia y oportuno socorro para que Él se las revele. La segunda persona de la Trinidad las tiene y las da a sus hijos. Tiene que ser hijo, heredero, para recibir sabiduría y ¿qué? Conocimiento. Por eso no es fácil. Nosotros creemos en las profesiones de fe de todos los que vienen acá. Por algo vienen acá. Vienen a la iglesia porque son creyentes. Creemos en esa profesión de fe. Pero Dios sabe si usted es hijo. Y si usted es hijo, sin duda, usted va a crecer en sabiduría y va a crecer ¿en qué? Conocimiento. La teoría es esta, lo que estamos leyendo. La práctica es más interesante, tiene que ver con unir las dos palabras. Escuche, el conocimiento es un término aplicado a la comprensión de las verdades. La sabiduría añade el poder de razonar sobre ellas y trazar la relación que tienen entre sí. Es decir, el conocimiento es entender las verdades de la Biblia cuando me las predican, cuando las leo, cuando escucho o leo en un libro y las entiendo, pero la sabiduría razona en cómo las tengo que unir para aplicarlas a mi vida diaria. Esa es la sabiduría. Vamos a explicarlo mejor. El conocimiento de las verdades bíblicas debe ser razonado. O sea, la mente humana dice, uy, sí, la paga del pecado es muerte. Terrible, ¿sí? Nuestra mente y nuestro corazón reciben la información y dice, pero aplicarlo es la sabiduría en acción. Aplicarlo es cuando usted dice, no puedo. Cuando viene la tentación y usted no sucumbe, ¿es qué? Sabio, es sabia. Es la mujer sabia que edifica ¿qué? Su casa y no la necia que con sus manos ¿qué? La destruye. Es el hombre que desarrolla el carácter para amar a su esposa y a sus hijos y guiarlos en la verdad de la palabra. No que hagan lo que yo quiero porque yo soy yo. No, que hagan lo que la Biblia dice, aunque a mí también me está costando todavía, porque estoy en proceso. El hombre no es producto terminado. Esa es la sabiduría que Dios revela que viene de Él, pero está a millones de distancia, escuche, de ser igual a la de Él. Y es bueno dejar claro eso. Hay una sabiduría aquí para la tierra, para los asuntos de la vida espiritual y terrenal, sí, y esa es la que Él nos promete acá. El conocimiento, el entendimiento, pero no se iguala a Él. Dios no razona, Dios no necesita revelación, Dios no necesita organizar, todo lo hizo ya. En la cruz dijo ¿qué? Consumado es. Dios no hace nada porque ya hizo todo. Si usted ya hizo todo, entonces no haga nada. Pero si no ha hecho todo, entonces haga algo, por favor, por su alma. Haga algo. El apóstol en todo este pasaje y en el capítulo está contrarrestando el problema que tenía la iglesia. De eso se trata. La iglesia está siendo contaminada por filosofías humanistas mundanas, que fue lo que vimos en la introducción, lo cual es el mismo problema hoy. El creyente, al no llevar una vida de comunión constante con Dios, está siendo bombardeado por lo que escucha todos los días. Mire lo que escucha: lo rápido, lo mágico, lo psicológico, lo social, la cultura, las modas, las nuevas formas de hacer riqueza son el pan diario de nuestro tiempo. Eso lo bombardea día y noche en su mente. Y como él no tiene una comunión con Dios, no puede aplicar ¿qué? La sabiduría, el conocimiento de Dios, la paz en su corazón para decir, tú eres mi proveedor,
y voy a esperar en ti. Voy a orar y voy a esperar que tú te pronuncies, porque tú me escuchas, porque yo te conozco y porque tú me conoces y porque quiero agradarte. ¿Quiere que le repita cómo es el mundo? Lo rápido, lo mágico, precioso, lo psicológico, tú puedes, tú eres capaz, no, tú no puedes, tú necesitas al Señor. Lo social, la cultura, las modas, las nuevas formas de hacer riquezas que son el pan diario de nuestro tiempo. La iglesia de Colosas desapareció porque cayó en las filosofías. El mundo griego se la absorbió con el tiempo. Los griegos absorbieron una gran parte del cristianismo. Lo que Pablo está diciendo es algo así, en español, sin teología. Cuando alguien o alguno venga a vosotros con argumentos atractivos, no os dejéis desviar por ese individuo y sus discursos sutiles. Eso es lo que Pablo está diciendo en resumen, porque ahorita lo vamos a mirar en el otro versículo, que es el versículo 4. Ahí lo dice. Esto digo, para que nadie os engañe con palabras ¿qué? Persuasivas. Mire esto tan interesante. Lo que Pablo dice es eso. La palabra engaño aquí significa hacer de usted una víctima. Lo engañó, le mintió y usted se volvió ¿qué? Víctima de ese engaño. La palabra persuasión viene de la palabra, en el mundo le llamamos trabajadores de calle, no sé si ha escuchado ese término, los más sanos. Una persona que lo convence a usted de algo y luego le sale con nada, eso es así. Oratoria es cuando somos engañados no solo doctrinalmente, sino también en asuntos del diario vivir, por no ser sabios, por no buscar consejo en Dios, su palabra y la iglesia. Esas son las fuentes de consejo. Primero Dios, obvio. Luego ¿qué? Su palabra. Y luego ¿qué? La iglesia. Porque Dios lo ha establecido así. Versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Parece que los colosenses estaban obedeciendo a pesar de esa batalla. Que sea igual acá, que a pesar de todo lo expuesto hasta ahorita, usted está obedeciendo la palabra lentamente pero seguro. Pablo les había transmitido por carta, todo esto se lo leyó Epafras y me imagino que lo predicó lentamente, porque luego de enseñarles, advertirles, ahora les dice que su espíritu está con ellos y que se goza porque está mirando su buen orden y la firmeza de la fe verdadera. Unos términos militares. Acompáñenme a Colosenses 4:12, porque ahí está el informe que Epafras estaba ahí con Pablo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes. ¿Se ve que usa la misma palabra? Y perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Parece que Colosas obedeció a esa exhortación que veníamos hasta el versículo ¿qué? 4. Parece que obedeció, porque Pablo la elogia, dice, aunque yo no estoy presente, estoy con ustedes, me han informado, Epafras vino y me contó, y me gozo porque estoy mirando que ustedes tienen un buen orden y tienen ¿qué? Firmeza. Las dos palabras son términos militares. Pablo está con soldados romanos en la cárcel y usa un lenguaje ¿qué? Militar, un lenguaje de los soldados. Vamos a explicar cada término. Aparte de eso, en las 4 cartas de la cautividad, él usa términos militares, porque está rodeado de ¿qué? De soldados. Lo custodian 24/7. Algunos dicen que turnos de 2, de 6 horas, 8 soldados diarios recibían el evangelio.
¿Usted cree que Pablo no les predicaba? Ahí con él 6 horas y pasaban otros 6 horas. Yo creo que él era feliz, decía, cámbienme un rato porque comparto el evangelio a estos soldaditos. Muchos romanos se convirtieron, o si no, no había iglesia romana. Por eso existe la iglesia de Roma. Yo creo que muchos eran del ejército, muchos militares. Y Pablo está usando firme y dice orden y firmeza. El término firme militarmente significa estar parado hombro a hombro, formados y preparados para recibir órdenes. Él dice, así los veo a ustedes como iglesia, a pesar de que el mundo los está bombardeando, a pesar de que están luchando, noto que también quieren que obedecer. Esa es la lucha suya y la mía. Queremos obedecer y tenemos que saber estas verdades. Firmeza quiere decir un frente sólido, impenetrable por la mentira y el engaño, firmes en la fe. Algunos se sienten muy bien cuando van a la iglesia porque les dicen palabras bonitas, pero eso no les forma el carácter, son débiles. Están siendo ¿qué? Engañados. No les estorban sus conciencias, no se las estorban. Entonces no van a adquirir firmeza ni orden nunca. La tarea del enemigo es romper esas dos palabras, romper filas, crear desorden porque sabe que eso trae ¿qué? Pérdidas. En el desorden hay pérdidas, ya lo sabemos. Desorden económico, pérdidas. Desorden matrimonial, pérdidas. Desorden en la iglesia, pérdidas. Ya lo sabemos y tenemos que decirlo siempre. Aún peor, tal vez el falso maestro no está afuera, tal vez está en nuestro corazón y se llama orgullo, y se llama autosuficiencia, y se llama imprudencia. Ese es el más difícil de vencer. El de afuera usted le dice, no, yo creo en Cristo, ¿sí? Pero el de adentro usted no le puede decir no porque lo engaña a usted mismo, su propio corazón. ¿Y de dónde viene eso? De lo que compartimos el martes. ¿Del origen de qué? Del pecado. Tercero y último. Andar en Cristo nos hace agradecidos, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, escuche las palabras, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a cerrar este sermón con estos dos versículos donde Pablo continúa con la frase por tanto. Versículo 6, por tanto. Es decir, le voy a resumir esa parte. Lo que Pablo dice en esa pequeña frase por tanto es lo siguiente. Voy a hacerle un resumen del sermón. Por cuanto ustedes saben que ser consolados, ¿qué es ser consolados? Que ya lo explicamos. Por cuanto están unidos en amor como iglesia, por cuanto les han sido dados los tesoros de Dios, sabiduría y conocimiento, y son personas que no son engañados fácilmente porque son disciplinados como los militares y tienen por todo esto, andad en Cristo. Si usted aplica todo lo que hemos dicho hasta acá, usted puede andar en Cristo. De lo contrario, no va a poder, porque se va a embolatar. Andar en Cristo es algo muy amplio. Hace referencia a cómo actuaría Jesús en las situaciones que enfrentamos hoy. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso es andar en Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, en orden, llevando una vida firme, una vida constante. Versículo 7. El Espíritu Santo en Pablo lo lleva no solo a dar lo teórico, sino también a la aplicación. Y aquí encontramos las acciones que tenemos que hacer para tener sabiduría, tener conocimiento y crecer. Son 5 palabras: arraigados, sobreedificados,
confirmados, enseñados y acciones de gracias. Esas son las palabras que usted debe conocer y empezar a practicar. El creyente tiene arraigados, como el Salmo 1, como un árbol que ha sido plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. ¿Y qué? Arraigado. El árbol echa raíces hacia abajo. Las palmeras se doblan hasta allá y no se rompe. Dios busca creyentes palmeras, sí, que se doblan por la situación. Me dolió, estoy a punto de desbaratarme, pero la palabra, ¿qué? Me levanta. Y si no, tranquilo, que Dios lo levanta. Bueno, es en serio. Dios nos levanta de muchas maneras, con amor y sin amor, pero con amor, dicen. El creyente tiene vida, la vida de Dios, y debe permanecer en esa vida arraigado, sobreedificado. El creyente ya tiene un fundamento. Él lo que hace es sobreedificar. Él no edifica nada nuevo. Él ya tiene una base. El fundamento es ¿quién? Cristo. Y él sobre ese fundamento edifica su vida. La base es sólida, así que el edificio puede permanecer. ¿Cuál es el edificio? Su vida. El creyente confirma su fe. La palabra confirmados no es la confirmación que se hace, no. Es confirmar su fe, y solo hay una manera de confirmar la fe. ¿Cuál es? Obedecer. No más. Usted dice yo creo, sí, pero no obedece, entonces no cree. Usted solo podrá decir con certeza a cualquier persona, yo creo en la Biblia, cuando usted empieza a obedecer la Biblia. De lo contrario es una religión y no se ha hecho real en su vida. Finalmente, dice un corazón enseñable es el que ve las bendiciones de Dios porque aplica las enseñanzas, puede sabérselas de memoria y seguir haciendo como Él quiere, entonces sufre pérdidas. Usted se sabe de memoria muchas cosas de la iglesia, pero no aplica esas verdades, entonces sufre ¿qué? Pérdidas. Terquini. Ese es el término coloquial colombiano. Cuando la gente ve los mensajes en internet, entonces dice que será terquine, por eso toca explicar. Terco, alguien que lleva la contraria, que le dice no haga eso y va y lo hace. Yo conozco hartos, cerca. Terquinis. Finalmente, el fruto de andar en Jesús es la abundancia de acciones de gracias en el creyente. Toda su vida gira en torno a dar la gloria a Dios en lo que hace. Note que estas palabras finales no son mentales. Demandan que acciones, demandan trabajar diariamente en nuestro corazón, estudiando las Escrituras, orando fervientemente, clamando porque Cristo se ha revelado en nuestro corazón, y así no seremos engañados por este mundo. Conclusión: no hay tiempo para pataletas. Pataleta aquí significa que hago show. O me creo la víctima, o nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. No hay tiempo para pataletas en este siglo a los cristianos. Si usted hace pataleta, no madura. Entonces es tiempo de ¿qué? De madurar. Es tiempo de asumir la vida cristiana y decirle, Señor, ayúdame, o sea, realmente quiero vivir una vida en bendición. Las circunstancias de este mundo no son suficientes, iglesia, para detener el plan de Dios en su vida y en la mía. Si usted no lo cree, no lo vive. O sea, si usted cree que las circunstancias son las que no lo dejan avanzar, usted no ha entendido el cristianismo. Usted todavía está viviendo en su carne. No sé cuáles sean. Creo que pueden ser difíciles para algunos. Creo que pueden ser soportables para otros. Creo que puede dolerle algo a usted mucho hoy. Pero créame que nada de eso es suficiente para impedir que Dios se revele a nuestros corazones si nosotros somos hijos de Dios.
Amén. Conclusión, solo entendemos la consolación correctamente como ser fortalecidos si conocemos el amor de Dios. Si usted no conoce el amor de Dios, usted cree que la consolación solo tiene que ver con pobrecito, está sufriendo, le ha ido mal, es que no entiende, es que lucha. Sí, eso es cierto, pero la fortaleza viene ¿de quién? De Cristo. Y viene para mostrar su gloria, para que la iglesia no sea vista como una iglesia débil y frágil, sino como ¿quién? Como los hijos de Dios. Los tesoros escondidos en Cristo son dados a su pueblo por el amor. Por el amor andamos en Él, por el amor nos edificamos en Él, por el amor nos arraigamos en Él, por el amor buscamos el orden, buscamos la firmeza, porque le amamos. Pero ya sabemos por qué le amamos, ¿cierto? Porque Él nos amó primero. Por eso le amamos. Y finalmente, un cristiano maduro, escuche, maduro, que es el anhelo de todas las iglesias, de todos los pastores, pero sobre todo es el anhelo ¿de quién? De Dios. Ahí hay un pasaje que leímos la semana pasada, para presentar a todo hombre perfecto a Cristo. La tarea de un pastor es llevar a su iglesia a la madurez que Dios le va dando al pastor, al que sirve, al que enseña. O sea, que puedan ver las situaciones quizás como uno las ve, porque uno las ve muy diferente a ustedes. O sea, ustedes ven las situaciones con sus fuerzas allá, luchando. Ya uno no puede verlas así. Uno las ve en el corazón del Señor y dice, Señor, gracias. Eres perfecto, eres bueno, eres excelente. No lo entiendo ahora, pero te amo igual, ¿no? Porque eres bueno. La virtud más grande del cristiano maduro se llama el agradecimiento. Yo no sé cómo tú oras, pero te dejo esto final. Procura orar siempre, todos los días, con gratitud. No ores nada hasta que tú no le hayas dado gracias a Dios. Luego empieza a hablar de otras cosas que te aquejan. Pero no empieces presentándole tus luchas. Estás perdiendo el tiempo. De una vez te lo dice, entrad por sus puertas, ¿qué? Acción de gracias. Estoy que me reviento por decirle otra cosa, pero primero le digo, gracias. Gracias porque al menos puedo estar aquí. Gracias porque al menos puedo entrar y tengo una puerta por lo menos, ¿no? Tengo una pieza al menos para orar. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Si usted no tiene razones, yo le doy 1000 razones antes de que usted pida sus cosas, por las cuales decirle que gracias. Gracias por ser mi Dios, si le has dicho. Gracias porque tú eres mi Dios. Gracias porque no entiendo, porque si entendiera, quién sabe qué pasaría. Gracias porque no entiendo esto que está pasando. Y al no entenderlo me obliga a estar contigo. Al no entenderlo me someto a tu voluntad. Al no entenderlo tengo que venir aquí y postrarme, Señor, y esperar, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Cierre su